Tengo algo que decirte que probablemente no quieres escuchar, pero que necesitas saber con urgencia si tienes más de 60 años y has trabajado toda tu vida para construir un patrimonio que ahora no puedes permitirte perder. Durante más de 4 décadas, como analista de mercados, he visto el mismo patrón repetirse con una regularidad que hiela la sangre a inversores conservadores, personas inteligentes y prudentes, que de pronto caen en la trampa de perseguir rendimientos imposibles justo cuando menos pueden permitirse el error. Y lo he visto especialmente en momentos como este, cuando los mercados parecen invencibles, cuando todo sube, cuando escuchas en todas partes que el que no invierte en crecimiento se está perdiendo la oportunidad de su vida. Pero déjame contarte algo que aprendí observando a uno de los inversores más brillantes que ha existido. Un hombre que convirtió el escepticismo en arte y la paciencia en fortuna, Charlie Munger. Munger no te diría que persigas ese 12 o 15% anual que prometen los fondos de moda. Te diría algo mucho más valioso, algo que puede salvarte de la catástrofe financiera que acecha a quienes ignoran las señales evidentes de sobrevaloración extrema que estamos viviendo hoy. Te diría que si puedes conseguir un 6 u 8% anual consistente, protegiendo tu capital como si fuera el oxígeno que respiras, estarás haciendo algo extraordinario en este entorno de mercado. Y yo estoy aquí para explicarte exactamente por qué esa estrategia, que a muchos les parecerá aburrida o poco ambiciosa, es en realidad la única racional para alguien en tu etapa de vida, y cómo implementarla siguiendo ese principio fundamental que Munger repetía constantemente: no confíes, verifica. Primero necesito que entiendas con claridad meridiana dónde estamos parados en este momento. El índice S&P 500 cotiza hoy con un ratio precio-beneficio, ajustado por ciclo, el famoso CAPE Ratio de Shiller, que ronda los 32 puntos. Para que tengas contexto histórico real, este nivel solo se ha superado en 3 momentos específicos en los últimos 150 años de historia bursátil estadounidense. En 1929, justo antes del crash que inauguró la Gran Depresión; en 1999, en el pico de la burbuja tecnológica que estalló dejando carteras destrozadas por todas partes; y brevemente, en 2021, antes de la corrección de 2022. Cuando el CAPE está por encima de 30, históricamente los retornos reales subsecuentes a 10 años han sido negativos o apenas positivos en la inmensa mayoría de casos. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de datos empíricos verificables que puedes consultar tú mismo en los archivos de la Universidad de Yale. Y sin embargo, todos los días escucho a asesores financieros decirle a personas mayores que necesitan estar en renta variable porque las tasas de bonos son bajas, que la inflación se va a comer sus ahorros, que no pueden quedarse fuera del mercado. Esta narrativa, que suena razonable en la superficie, es en realidad profundamente irresponsable cuando la diriges a alguien que no tiene 20 o 30 años por delante para recuperarse de una caída del 50%. Charlie Munger solía decir que lo primero es no perder dinero, y lo segundo es no olvidar la primera regla. Suena simple, casi, pero encierra una verdad matemática brutal. 50% de tu capital, necesitas un 100% de ganancia solo para volver al punto de partida. Y eso puede tomar años que tú simplemente no tienes, si estás en la recta final de tu vida productiva o ya retirado. Ahora bien, sé exactamente lo que estás pensando porque he tenido esta conversación cientos de veces. Estás pensando que si te quedas en inversiones ultraconservadoras, ganando un 6% cuando la inflación está al 3 o 4, apenas estás manteniendo poder adquisitivo, que eso no te va a permitir vivir bien en tu retiro, que necesitas más, y tienes parcialmente razón en esa preocupación. Pero déjame mostrarte el otro lado de la ecuación que casi nadie te explica con honestidad. Si inviertes $100,000 en un portafolio que te da consistentemente un 7% anual durante 15 años, terminas con aproximadamente $275,000. Es un crecimiento significativo, sólido,
que te permite mantener tu estilo de vida y dejar algo a tus herederos. Pero supongamos ahora que caes en la tentación, que persigues ese 12% que prometen los fondos de tecnología o criptoactivos, y durante 5 años efectivamente lo logras. Tus 100.000 se convierten en 176.000. Luego viene la corrección inevitable. El mercado cae un 50%. Y tus 176.000 quedan reducidos a 88.000. Has perdido dinero real, efectivo. No ganancias de papel, sino capital que te costó décadas acumular. Y para recuperar ese capital perdido, necesitarías ahora años de rendimientos extraordinarios, que probablemente nunca lleguen porque la demografía está en tu contra. La mortalidad es una realidad y el tiempo no negocia. Esta asimetría entre ganancias y pérdidas es lo que Munger entendía visceralmente, lo que lo hacía tan cauteloso con el riesgo innecesario. Y es exactamente por eso que su socio Warren Buffett dice que las 2 reglas más importantes de la inversión son no perder dinero y no olvidar la regla número 1. No es un chiste, es matemática aplicada a la preservación de patrimonio en condiciones de mercado adversas. Déjame darte números concretos y verificables sobre valuaciones actuales que deberían encender todas tus alarmas. Nvidia, que es el símbolo del frenesí especulativo actual en torno a la inteligencia artificial, cotiza a un PER-forward de aproximadamente 45 veces ganancias proyectadas. Tesla, otro favorito de los especuladores, ronda las 70 veces ganancias dependiendo del trimestre. El índice Nasdaq está valorado casi un 30% por encima de su promedio histórico ajustado por ciclo. Pero lo más preocupante no son estos casos individuales, que al menos tienen narrativas de crecimiento que algunos pueden defender, sino el hecho de que acciones mediocres, empresas sin ventajas competitivas claras, compañías que pierden dinero trimestre tras trimestre, también están cotizando a múltiplos absurdos simplemente porque el dinero barato de la última década creó una cultura de especulación, donde comprar cualquier cosa parecía funcionar. En 2007, justo antes de la crisis financiera, teníamos situaciones similares, aunque con diferentes protagonistas, bancos que cotizaban como si los préstamos subprime fueran activos sin riesgo, constructoras valoradas como si el crecimiento de vivienda fuera eterno, aseguradoras que habían olvidado completamente para que existía el concepto de prima de riesgo. Y todas esas valuaciones parecían justificadas hasta el momento en que dejaron de serlo. Y entonces fue demasiado tarde para proteger el capital, porque todos corrieron a la salida al mismo tiempo y la puerta era muy estrecha. Aquí es donde entra con fuerza total la filosofía de no confíes. Verifica que Munger aplicaba metódicamente a cada decisión de inversión. No significa que desconfíes de tu asesor por mala fe, sino que verifiques independientemente cada supuesto, cada proyección, cada afirmación sobre rendimientos futuros. Cuando alguien te dice que un fondo ha dado un promedio de 12% anual en los últimos 10 años, tú necesitas verificar cuál fue la volatilidad, cuánto cayó en años malos. ¿Ese rendimiento incluye dividendos reinvertidos o solo apreciación de precio? ¿Cuáles fueron las comisiones exactas? ¿Qué parte de ese rendimiento corresponde al periodo de expansión monetaria sin precedentes que vivimos entre 2009 y 2021? Cuando te dicen que necesitas renta variable para vencer la inflación, verifica qué pasa con los bonos del Tesoro estadounidense protegidos contra inflación que hoy pagan real entre 2 y 2.5% sin riesgo de crédito. ¿Qué pasa con los bonos corporativos de grado de inversión que están pagando 5 a 6%? ¿Qué pasa con las acciones preferentes de empresas sólidas que distribuyen dividendos del 6 al 7%, con mucha menor volatilidad que la renta variable común? Charlie Munger construyó su fortuna verificando cada supuesto, leyendo personalmente los estados financieros, haciendo las cuentas él mismo, incluso cuando tenía un ejército de analistas a su disposición. Y si él, con su genio y experiencia, no confiaba ciegamente en nadie, tú tampoco deberías hacerlo con tu patrimonio que te costó toda una vida construir. Voy a hablarte ahora de construcción concreta de portafolio para alguien mayo,
R de 60 años que busca ese 6 a 8% anual con mínima volatilidad. Estamos hablando de una asignación de activos que prioriza preservación de capital sobre crecimiento agresivo, liquidez razonable para emergencias e ingresos predecibles para gastos cotidianos. Una estructura que yo he visto funcionar consistentemente en diferentes ciclos de mercado incluye aproximadamente un 40% en bonos del Tesoro estadounidense a mediano plazo entre 3 y 7 años de madurez, que hoy están rindiendo alrededor de 4 a 4.5%. Estos bonos no van a duplicar tu dinero, pero tampoco van a desaparecer en una crisis porque están respaldados por el gobierno de Estados Unidos, que tiene capacidad de emisión monetaria ilimitada. Luego agregaría un 30% en bonos corporativos de alta calidad, grado de inversión B o superior, de empresas con flujos de caja estables y predecibles, que actualmente pagan entre 5 y 6%. Aquí sí hay riesgo de crédito. Por eso diversificas entre al menos 20 o 30 emisores diferentes usando un fondo cotizado especializado en Investment Grade Corporates. Después, pondría un 20% en acciones preferentes de sectores defensivos como utilities, telecomunicaciones, consumo básico, que distribuyen dividendos entre 6 y 7% y tienen menor volatilidad que las acciones comunes porque están más arriba en la estructura de capital. Y finalmente, solo un 10% en renta variable común, pero no en tecnología especulativa, sino en empresas aburridas con décadas de historial, pagando dividendos crecientes, cosas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Coca-Cola, empresas que venden productos que la gente necesita independientemente del ciclo económico. Este portafolio combinado, con rebalanceo anual para mantener las proporciones, debería darte un rendimiento total entre 6,5 y 8% anual, dependiendo del entorno de tasas, con una volatilidad dramáticamente inferior a estar 100% en renta variable. Ahora quiero que te detengas un momento y me digas en los comentarios si esta estrategia conservadora resuena contigo o si sientes que aún necesitas más rendimiento para cubrir tus necesidades de retiro. Es una pregunta honesta, porque entender tu tolerancia real al riesgo, no la teórica, sino la emocional, que surge cuando ves tu cuenta caer 30% en 3 meses. Es absolutamente fundamental para diseñar un plan que realmente puedas sostener en el tiempo. Muchas personas me dicen que pueden tolerar volatilidad hasta que experimentan la primera corrección seria, y entonces descubren que no duermen, que están obsesionados revisando precios cada hora, que sienten ansiedad física ante cada titular negativo. Esa no es forma de vivir tus años de retiro, y ningún porcentaje adicional de rendimiento justifica sacrificar tu paz mental y tu salud. Charlie Munger vivió 99 años con una tranquilidad notable, precisamente porque nunca puso su capital en situaciones que lo hicieran perder el sueño. Nunca apostó la casa en una sola idea por brillante que pareciera. Nunca dejó que la codicia dominara sobre el juicio prudente. Entonces, háblame en los comentarios. Dime si te sientes identificado con esta filosofía de preservación o si todavía tienes dudas sobre cómo aplicarla a tu situación específica. Tengo que hablarte también del enemigo silencioso, que destruye más patrimonios en la vejez que cualquier crash del mercado. Las comisiones compuestas en el tiempo. Si pagas 2% anual en comisiones de gestión, que es absolutamente típico en fondos mutuos tradicionales, y tu inversión bruta rinde 8%, tu rendimiento neto es solo 6%. Pero esa diferencia del 2% anual, compuesta durante 20 años sobre $100,000 iniciales, representa la diferencia entre terminar con $320,000 versus $460,000. Son $140,000 que se fueron al bolsillo de gestores que en la mayoría de casos no agregaron ningún valor real, porque sus fondos simplemente replicaron o incluso rindieron por debajo del índice de referencia. Munger era despiadado criticando esta industria de gestión activa que cobra fortunas por resultados mediocres. Él mismo decía que la forma más segura de hacerse rico en finanzas no era siendo un inversor brillante, sino siendo un gestor de fondos
que cobra 2 más 20 sobre activos bajo gestión, porque esas comisiones fluyen independientemente del rendimiento que generes para tus clientes. Por eso hoy, con la proliferación de fondos cotizados de bajo costo que cobran literalmente un 0.03% anual de comisión, no existe ninguna justificación racional para pagar 2% a un gestor activo, a menos que tengas evidencia verificable, documentada de que ese gestor específico ha superado consistentemente al mercado durante al menos 15 años con menor riesgo ajustado. Y te puedo asegurar que esos gestores se cuentan con los dedos de una mano, y ninguno de ellos está aceptando nuevos clientes pequeños porque ya gestionan miles de millones y están cerrados. Entonces, verifica cada comisión que pagas, cada costo oculto de transacción, cada spread entre precio de compra y venta, cada cargo administrativo que aparece en tu estado de cuenta trimestral. Esos pequeños porcentajes que parecen insignificantes son la diferencia entre un retiro cómodo y uno precario. Otro concepto que necesito que entiendas profundamente es la ilusión de complejidad que vende la industria financiera. Te presentan productos estructurados, complicadísimos, notas vinculadas a índices con protección de capital parcial, anualidades variables con riders de beneficios de retiro garantizado, y toda esa complejidad tiene un solo propósito: confundirte lo suficiente para que no puedas evaluar si realmente estás obteniendo valor o simplemente están extrayendo comisiones ocultas de tu patrimonio. Charlie Munger era fanático de la simplicidad, de poder explicar una inversión en términos tan claros que un niño de 12 años pudiera entender el modelo de negocio. Si no puedes explicar en 2 frases simples cómo un producto financiero genera rendimientos y dónde están los riesgos, entonces no deberías invertir un solo centavo en ese producto porque no lo entiendes realmente. Y no puedes verificar si las promesas que te hacen son creíbles. Los bonos del tesoro son simples. Le prestas dinero al gobierno, te paga interés, te devuelve el principal al vencimiento. Las acciones de Johnson & Johnson son simples, fabrican productos de salud que millones de personas compran todos los días. Generan beneficios, devuelven parte de esos beneficios a los accionistas vía dividendos. Eso puedes verificarlo mirando sus estados financieros públicos, visitando una farmacia, observando el mundo real. Pero una nota estructurada que paga cupones vinculados a la volatilidad implícita del índice VIX, con barrera de Naquin al 75% del precio inicial, eso no lo puedes verificar porque ni siquiera puedes entender completamente todos los riesgos embebidos en ese contrato. Y si no puedes entenderlo, no puedes verificarlo. Y si no puedes verificarlo, estás confiando ciegamente, que es exactamente lo que Munger te advertía que no hicieras. Hablemos ahora de algo que genera mucha ansiedad en personas mayores: el miedo a perderse oportunidades, lo que en inglés llaman FOM o Fear of Missing Out. Ves que tu vecino duplicó su dinero en Tesla, que tu primo se hizo rico con Bitcoin, que el hijo de tu amiga compró acciones de Nvidia y ya se retiró a los 40 años, y empiezas a sentir que tú, con tu portafolio conservador que crece un 7% anual, eres un tonto que se está perdiendo la fiesta del siglo. Esta emoción es absolutamente natural, está cableada en nuestra psicología evolutiva, pero es también el mecanismo exacto mediante el cual la gente mayor pierde todo su patrimonio justo cuando más lo necesita. Porque lo que no ves, lo que nunca te cuentan en las reuniones familiares o en las conversaciones de café, son las 100 personas que apostaron lo mismo en las mismas acciones y perdieron el 50, el 70, el 90% de su capital. Solo escuchas sobre los ganadores porque los perdedores se avergüenzan y callan, pero estadísticamente son muchos más numerosos. Es el sesgo de supervivencia clásico que Munger explicaba constantemente. Solo ves a los que sobrevivieron la apuesta arriesgada, pero no ves el cementerio lleno de los que apostaron igual y desaparecieron. Y a los 60 o 70 años no puedes permitirte ser parte de ese cementerio invisible porque no tienes tiempo ni capacidad de recuperación. Entonces, cuando sientas esa ansiedad,
de estar perdiéndote algo, verifica. ¿Cuántas personas que conozco personalmente han mantenido esas ganancias extraordinarias durante un ciclo completo de mercado sin devolver todo en la corrección subsiguiente? La respuesta suele ser cero, o muy cercana a cero. Y si es cero verificable, versus 100 casos teóricos que escuchaste de tercera mano, entonces tu decisión racional es ignorar el ruido y mantener tu estrategia conservadora. Permíteme mostrarte una comparación histórica que debería quitarte el sueño. Si estás excesivamente expuesto a renta variable en este momento, entre marzo de 2000 y octubre de 2002, el Nasdaq cayó 78% desde su pico. Si tenías $1 millón en tecnología en marzo de 2000, tenías 220.000 en octubre de 2002. Y tardaste hasta noviembre de 2014 en recuperar el nivel nominal de marzo de 2014, años completos, solo para volver al punto de partida sin ganar un centavo en términos nominales, y perdiendo significativamente en términos reales por inflación. Si tenías 60 años en 2000, tenías 74 años cuando finalmente recuperaste tu capital nominal. ¿Cuánto de tu vida de retiro perdiste preocupándote por dinero, reduciendo gastos, posponiendo viajes, negándote placeres, porque tu cuenta de inversión estaba destrozada? Y esto no es especulación sobre el futuro. Es historia verificable que puedes consultar en cualquier base de datos financiera. La crisis de 2008 fue menos severa para el mercado amplio, pero igualmente devastadora para personas que necesitaban liquidez en el peor momento. El S&P cayó 57% entre octubre de 2007 y marzo de 2009. Si estabas retirado y necesitabas vender para gastos de vida, vendiste en el fondo, cristalizaste pérdidas permanentes y nunca participaste de la recuperación subsiguiente. Esta es la asimetría brutal del riesgo cuando no tienes tiempo de tu lado, y es exactamente por eso que un portafolio conservador que genera 6 a 8% con baja volatilidad no es aburrido. Es absolutamente racional y responsable para tu etapa de vida. Charlie Munger tenía un concepto que aplicaba religiosamente y que me parece de una sabiduría extraordinaria para inversores. Mayor es el círculo de competencia. Munger decía que no necesitas ser experto en 1000 cosas. Necesitas conocer profundamente tus pocas áreas de competencia y permanecer fanáticamente dentro de ese círculo, rechazando todo lo demás sin importar cuán atractivo parezca desde fuera. Para un inversor mayo R con capital acumulado, tu círculo de competencia debería ser inversiones simples, líquidas, conservadoras, en activos que existen desde hace décadas y han sobrevivido múltiples crisis. Bonos del gobierno, bonos corporativos de alta calidad, acciones de empresas con 50 o 100 años de historia, pagando dividendos, bienes raíces residenciales en zonas estables que entiendes porque vives ahí. Eso es tu círculo. Fuera de ese círculo están las criptomonedas que no entiendes, las empresas biotecnológicas que apuestan todo a una droga experimental, los mercados emergentes con riesgo político impredecible, las startups tecnológicas que queman efectivo esperando un futuro teórico. Y no es que esas inversiones sean malas en abstracto, es que están completamente fuera de tu círculo de competencia y de tu tolerancia de riesgo apropiada para tu edad. Munger rechazó durante décadas invertir en tecnología simplemente porque admitía, honestamente, que no la entendía lo suficientemente bien para tener ventaja. Y era un genio intelectual que podría haber aprendido lo que quisiera, pero sabía que entender superficialmente es insuficiente. Necesitas entender profundamente para verificar supuestos, y él prefería no participar que participar sin comprensión real. Esa humildad intelectual, esa capacidad de decir no lo sé y por tanto no invierto, es infinitamente más valiosa que la arrogancia de creer que puedes aprender rápido cualquier cosa y competir con especialistas que llevan 20 años en ese campo. Quiero que verifiques algo más que casi nadie hace a la secuencia específica de retornos,
y cómo afecta tu patrimonio cuando estás extrayendo capital regularmente. Si tienes $1 millón y retiras 50.000 anuales para vivir, esperando un rendimiento promedio del 7% que te mantenga el capital estable, la secuencia en que llegan los retornos positivos y negativos cambia dramáticamente tu resultado final. Si los primeros 5 años son malos, digamos -10, -5, +3, -8, +2, estás retirando capital de un portafolio que está cayendo, vendiendo barato, y cuando llega la recuperación posterior, tienes mucho menos capital base para beneficiarte de ella. Versus, si los primeros 5 años son buenos y los malos llegan más tarde, has acumulado colchón y puedes aguantar la tormenta. Este riesgo de secuencia es específico de la fase de retiro y no aplica en fase de acumulación, donde tienes tiempo de recuperación. Y es otro motivo por el cual necesitas un portafolio más conservador del que tenías a los 40, porque no puedes permitirte una secuencia adversa justo cuando empiezas a retirar. Esto no es opinión, es matemática de portafolio verificable en cualquier simulación de Monte Carlo que puedes pedirle a un asesor que te muestre. Si no te la muestra, si solo te habla de promedios históricos sin considerar secuencia y volatilidad en fase de descapitalización, ese asesor no entiende lo que está haciendo contigo o está ignorando deliberadamente factores que no favorecen el producto que quiere venderte, y tú necesitas verificar esa competencia antes de confiarle tu futuro financiero. Hay una frase de Munger que me parece particularmente relevante para este momento de mercado. A la gran lección de la vida es que la gente no es racional. Nunca subestimes hasta qué punto las personas pueden actuar irracionalmente. Estamos en un momento donde la irracionalidad es rampante. Empresas que pierden dinero cada trimestre cotizan a múltiplos astronómicos porque tienen una historia narrativa atractiva. Inversores compran activos no porque hayan analizado flujos de caja descontados, sino porque el precio está subiendo y quieren participar del momento. Analistas justifican valuaciones absurdas con proyecciones de crecimiento a perpetuidad que nunca se materializan. Y gobiernos continúan imprimiendo dinero como si las leyes de la economía hubieran sido derogadas permanentemente. En medio de esta irracionalidad colectiva, tu única defensa racional es la conservación extrema de capital. No porque seas pesimista sobre el futuro a largo plazo de la humanidad o la economía, sino porque reconoces honestamente que no sabes cuándo la irracionalidad actual va a colapsar sobre su propio peso, y no puedes permitirte estar totalmente expuesto cuando suceda. Esta postura no requiere que predices el timing exacto del colapso, solo requiere que reconoces que el riesgo es desproporcionado versus el rendimiento potencial adicional. Si el mercado continúa subiendo 20%, pero tu portafolio conservador solo sube 8%, sobrevives perfectamente. Pero si el mercado cae 50% y tu portafolio conservador solo cae 15%, acabas de salvar tu retiro entero. Esa asimetría es todo lo que importa a tu edad. Déjame darte un marco conceptual para evaluar cualquier propuesta de inversión que te hagan. Un filtro mental que Munger mismo habría usado. Pregúntate siempre estas 5 cosas antes de comprometer capital en uno. Entiendo completamente cómo genera valor este activo sin depender de que otro comprador aparezca pagando más. 2. ¿Puedo verificar independientemente las afirmaciones de rendimiento o estoy confiando en proyecciones opacas? 3. ¿He considerado honestamente que eventos externos podrían destruir esta inversión y cuál es su probabilidad real? 4. ¿Puedo dormir tranquilo si esta inversión cae 30% mañana? ¿O me va a generar ansiedad que afecte mi salud? Y 5. ¿Estoy invirtiendo en esto por análisis racional o porque tengo miedo de perderme algo que otros están ganando? Si no puedes responder satisfactoriamente las 5 preguntas, especialmente las 2 primeras sobre comprensión y verificación, entonces rechazas la inversión sin importar cuán atractiva suene la promesa de rendimiento. Este filtro elimina probablemente 90% de las propuestas que recibirás, pero ese 90% que eliminas es precisamente la basura que destruiría tu patrimonio con el tiempo. Termino con una reflexión que Charlie Munger expresó de formas ligeramente diferentes a lo largo de su vida,
pero que siempre transmitía la misma sabiduría esencial. Invertir bien no consiste en hacer cosas extraordinarias brillantes, consiste en evitar consistentemente hacer estupideces. A los 60 o más años, con un patrimonio acumulado que representa décadas de esfuerzo y disciplina, tu objetivo no es duplicar ese patrimonio arriesgándolo en apuestas especulativas que probablemente no funcionarán. Tu objetivo es preservarlo contra la inflación, generar ingresos predecibles y suficientes para tu estilo de vida, y transferir lo que sobre a la siguiente generación cuando ya no estés. Ese objetivo se logra evitando estupideces como sobreapalancarte, perseguir rendimientos imposibles, concentrar tu portafolio en pocas apuestas, confiar en gestores sin verificar sus resultados históricos reales, pagar comisiones excesivas que erosionan rendimientos compuestos y dejarte llevar por el pánico o la codicia que dominan mercados irracionales. Si evitas esas estupideces y mantienes un portafolio simple, diversificado, conservador, con costos bajos y rebalanceo disciplinado, ese 6 u 8% anual que te prometí al inicio no solo es alcanzable sino casi garantizado en un horizonte de tiempo razonable. No es sexy, no es emocionante, no te va a dar historias impresionantes para contar en reuniones sociales. Pero te va a permitir dormir tranquilo, vivir con dignidad, ser generoso con tu familia y llegar al final de tu vida sin el arrepentimiento devastador de haber perdido en la última etapa lo que te costó toda tu vida construir. Esa tranquilidad, esa seguridad, ese legado valen infinitamente más que cualquier porcentaje adicional de rendimiento que puedas perseguir arriesgando lo fundamental. Charlie Munger lo entendió perfectamente y por eso murió a los 99 años siendo no solo rico, sino respetado, admirado y en paz con sus decisiones. Ese es el ejemplo que te invito a seguir, no confiando ciegamente en nadie, ni siquiera en mí, sino verificando todo lo que te he dicho aquí, consultando fuentes independientes, haciendo tus propios números y tomando decisiones racionales basadas en tu realidad específica. Y si después de verificar llegas a la conclusión de que esta filosofía conservadora tiene sentido para ti, entonces comprométete con ella sin importar el ruido del mercado, porque ese compromiso disciplinado es lo único que te protegerá cuando la próxima tormenta inevitable llegue.